Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Artau Pascual. Pues bueno, Artau, de entrada, gracias por aceptar después de todos estos contratiempos que hemos tenido. Y mi idea era más conocerte y qué tal es llevar una revista de baloncesto en catalán y qué tal es esto de ser periodista, cómo ves el deporte, si ves que el deporte FIBA tiene problemas con la NBA, si son compatibles, y luego el deporte más de base de aquí que nos pilla cerca en Cataluña, que es ligas más pequeñas como ligas Le Plata o EVA. Así de entrada, básicamente esta es la idea. ¿Cómo lo ves? Bien, perfecto. Yo encantado, ya sabes. Nada, ya te digo, lo de los últimos días, bueno, hemos tenido bastante mala suerte, pero vamos, no pasa nada. Ya estamos aquí, que es lo importante. Al final. Sí, ya estamos aquí. Pues empezamos por lo directo. Llevas una revista de baloncesto. ¿Qué tal es esto de llevar una revista de baloncesto? ¿Es un deporte que compense llevarlo a nivel financiero o es más pasión personal? Bueno, inicialmente, como casi todos los proyectos amateurs, es un proyecto que inicia por las ganas de uno y también, pues al fin y al cabo, por la voluntad de canalizar, de poder depositar todo lo que tú quieres transmitir en alguna parte, ¿no? Entonces, inicia sobre todo teniendo en cuenta que yo y la mayoría de la gente que lo llevamos somos estudiantes y gente que a día de hoy aún no tiene otra ocupación, de la voluntad de poder crecer en este ámbito. A nivel económico, lógicamente, si quisiéramos vivir de ello no sería posible porque, bueno, ni está constituido como empresa, que esto sería seguramente lo más importante para poder empezar a hacerlo, ni nos reporta tanto beneficio como para que la gente que trabaje, además de escribir en Smashada, pueda dejar lo otro y centrarse en esto, ¿no? Pero, bueno... a día de hoy lo vemos más como un trampolín o como una plataforma de exposición y también de poder vertir nuestras opiniones y nuestra capacidad de analizar, que no como ninguna otra cosa. Y supongo que tenéis Google Analytics, analizáis tráfico. ¿Qué es lo que interesa más a la gente? ¿Básquet FIBA, Eurocopa, ACB, ligas catalanas o la NBA se lo lleva todo? Esencialmente, durante los primeros tiempos, lo que más interesaba era la NBA, también porque era donde, a título personal, cuando empecé en redes sociales, más centraba mis esfuerzos y mi contenido, ¿no? Pero con el paso del tiempo y aprovechando también que a lo largo de los últimos años el baloncesto profesional catalán, Barça, Peña, Manresa, han ido creciendo mucho. Lo que se ha acabado convirtiendo en la parte principal del tráfico y lo que más visitas genera ha sido el Barça de baloncesto. Obviamente la llegada de jugadores como Mirotic, Higgins y también la explosión de la Euroliga, que yo creo que en los últimos 2 años a nivel de calidad del producto pues ha mejorado mucho, ha hecho que se haya convertido en el protagonista de nuestro contenido. Uh-huh. ¿Y no crees que quizás faltaría más a nivel catalán una antítesis del Barça? O sea, que básicamente es lo que dices tú, el Barça se lo lleva todo, pero Manresa, Juventuds, ¿no ves que les faltaría una especie de Atlético de Madrid en Cataluña a nivel de básquet? Sí, faltaría. El problema es que, al fin y al cabo, a mí me da la sensación principalmente que es una cuestión bastante obvia, pero una parte muy grande del potencial baloncestístico de los países pasa en gran parte tanto por la demografía como por la capacidad que tienen de acumular grandes mercados, ¿no? Y al fin y al cabo en Cataluña básicamente el único gran mercado es Barcelona. Y el único equipo que ha sido capaz de, tanto por historia como por bagaje, ha sido capaz de reunir en los últimos años el suficiente potencial como para ser una de las referencias mundiales es el Barça. Y no es precisamente solo por lo que ha hecho en baloncesto, sino por todo lo que tiene detrás y toda la empresa que es. Entonces sí que sería muy importante, pero es muy difícil. Es utópico casi, pero sería genial. Es un problema importante porque creo que el básquet ACB, al menos ACB, cada vez tiene menos sentido teniendo clubes como el Barcelona y el Real Madrid. O sea, el presupuesto del Barcelona es el del Burgos y el del Real Madrid, pues que complica mucho el balance. Pero siguiendo en Cataluña, si no recuerdo mal...
Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. El deporte con más fichas federadas es el baloncesto femenino. ¿Cómo ves el baloncesto femenino a nivel de medio de comunicación? ¿Vale la pena? ¿Habláis de él? ¿La gente se interesa? ¿Es una especie de subproducto que no está todavía maduro para explotar? A ver, a nivel, yo te puedo hablar desde la experiencia que tenemos en Smashada. Hicimos una apuesta hace 2 años por el baloncesto femenino a través de Francesc Fernández, que es un chico que pues trabaja muy bien en este ámbito, y hemos notado, creo que en línea o en la misma tónica que lo que se ve en el mundo, un aumento del interés. Es decir, ha habido una línea ascendente, ha habido cada vez más sectores que se veían atraídos por el contenido del baloncesto femenino. ¿Qué pasa? Que a mí me da la sensación que al ser un mercado que está en crecimiento y además aún está muy en ciernes, es muy precario para entendernos, ya no es tanto solo que cuesta desde el entorno estar a la altura, como que también a ver cómo lo digo de la manera más precisa posible. La gente de dentro, como pasa en tantas empresas que empiezan o en tantos ámbitos que empiezan, necesita aún tomar conciencia de lo que tienen entre manos para poder empezar a venderlo mejor y ser más conscientes de cómo exponerse. Por ejemplo, cuesta sacar entrevistas con jugadoras reconocidas del baloncesto femenino, o cuesta poder acceder a tener acreditaciones o poder hacer cosas dentro de los pabellones. Y al final son elementos que sirven o que facilitan mucho lo de poder tanto transmitir el día a día de los equipos, como se ve en baloncesto masculino, como también al fin y al cabo acercarlo al público más casual. Creo que es un proceso que obviamente que cada vez se va a ir haciendo mejor, pero que no debe detenerse, y será muy importante para que esfuerzos como el nuestro para poder trasladar el baloncesto femenino a todo el mundo, como también el de los mismos clubes, surja efecto. De todos modos, también te digo una cosa. En Cataluña concretamente, tú mismo lo decías, es un deporte con muchísimas fichas, el que más, y es algo que creo que precisamente aquí lo tenemos bien arraigado. Es decir, es más fácil que crezca en Cataluña que crezca en otros sectores, en otros países. Aquí tenemos el ejemplo del Feminismo Adrià. Es el club más galardonado que hay, es femenino. Sí, no, y además si te fijas, una gran cantidad de jugadoras que salen a la NCAA, que además de por las becas también sales por el nivel al baloncesto universitario y tal. Es decir, son cosas son logros que se deben tener en cuenta y que deben servir también para hacer una apuesta decidida por el producto. Dejando de lado las ligas profesionales, ¿tiene sentido las LEP Plata, LEP Oro, EVAs, ligas Challenges, ligas de Federación Femenina? Tienen sentido, es decir, creo que son unas competiciones que son necesarias, pero hay varios problemas, y el principal problema es estructural, que es la inestabilidad laboral que tienen estas competiciones. Yendo al caso, por ejemplo, de la LEP Oro, LEP Plata y de la misma Liga Endesa Femenina, hay jugadores y jugadoras que no pueden vivir solamente del deporte. Por ejemplo, el otro día leía el caso de Kim Expósito, creo que era, que tenía que dejar el valor, que cobraba 1.000 euros mensuales y tuvo que dejar este deporte porque es que no le reportaba ninguna estabilidad. Al final son categorías muy precarias. Si lo vemos es que no es solo la LEP Oro o la LEP Plata. Vamos a ver, por ejemplo, ahora que empiezan las temporadas, entrenadores que o cobran poquísimo y tienen que dejarse los cuernos, y todo este tipo de profesionales que al fin y al cabo acaban... No es su culpa, pero acaban trabajando por amor al arte, y al fin y al cabo el amor al arte lo mismo te vale para un tiempo, pero no te vale para toda la vida, ni tampoco contribuye a crear estructuras. A mí me da la sensación muchas veces que las LEP Oro, LEP Plata y tal y como están confeccionadas últimamente a día de hoy, tienen más sentido como
como plataforma para dar cabida a estos jóvenes talentos de equipos ACB que necesiten promocionarse y bueno, que necesiten minutos y rodaje, que no para crear nuevas divisiones. Y al fin y al cabo es el gran problema. Puedo entender que sea un problema, una complicación por la capacidad económica de la federación. Creo que ahí también seguramente haya algo, pero de todos modos, con los recursos que hay se podría hacer algo mejor, sin ninguna duda. Y al fin y al cabo se podría trabajar también de manera más imaginativa, lo que te decía, intentar priorizar, crear estabilidad para estos jugadores que quieren hacer carrera pero no pueden en la primera división o no pueden o no han tenido la oportunidad, y crear equipos de la federación, por ejemplo, para estos que salen de canteras que puedan competir conjuntamente en oro, plata y tal, pero sin esas aspiraciones económicas, por ejemplo. Es que realmente para mí es un problema de base lo que hay, y es el principal escollo para tener estabilidad y para que el baloncesto nacional crezca bien. Siguiendo con la línea, todo el tema de básquet de formación, ¿tocáis algo? ¿Lo miráis? ¿Tenéis algún tipo de seguimiento o no es un tema que realmente tenga tráfico? No lo tocamos, pero no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Dentro de Smasada, dentro del proyecto, hay muchos entrenadores, muchos coordinadores que llevan sus clubes. Yo mismo estoy metido en el Club Básquet Farners, no como entrenador, pero conozco más o menos la situación. Es decir, nos gustaría meternos en los entresijos del baloncesto formativo catalán y tratar de tener algo de... Porque al fin y al cabo creo que también es importante darle un altavoz, porque de allí ya no es tanto también los talentos que surgen como el crear comunidad, la capacidad de crear comunidad, de acercarlo más a todo el mundo, ¿no? Darle la cobertura que merece. Mi sensación es que sí quedaría frutos, es decir, sí que tendría cierto recorrido, porque creo que es un circuito que por las partes que lo integran, para entendernos, tiene bastante atención, y además es un mundo que tiene cierta unidad. Pero por otra parte, claro, es que al final es esto, tienes que escoger, y es un nicho seguramente más limitado que el que podría tener la misma CB o el baloncesto profesional en sí. Pero vamos, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, hace un tiempo un jugador que se llama Carles Bravo metió 62 puntos, creo, la temporada pasada, que lo lleva, su entrenador es uno de los hombres que lleva Smasada, y lo pudimos escribir y tuvo casi 1000 visitas. Es decir, lo pudimos relatar, incluso hablamos con él, tuvo cierta visibilidad. Entonces sí, creo que es un mundo que tiene recorrido. No, yo digo, a mí me gusta mucho el básquet de formación, me divierto mucho viendo básquet de formación. Es muy interesante, es muy tierno cuando un niño que has tenido un seguimiento de él lo ves triunfar, pero tiene un nicho muy, muy limitado. ¿Eso? Y también al final hay otra cosa, y creo que es también muy importante, y ya no es solo en el baloncesto formativo catalán o de los, vamos a decirlo así, de los niños que no tienen aspiraciones profesionales, como también para los de canteras Euroliga, los mismos Adidas Next Generations Tour, el ANGT, o los torneos cadete o de la Roda, o estos que se van celebrando periódicamente. Es un poco también a nivel de web. A veces nos lo hemos planteado. Vale, seguimos un torneo, podemos tener nuestras opiniones sobre jugadores, pero también el enfoque que le damos nosotros, por ejemplo, más analítico, más informativo, ¿hasta qué punto también es lícito o está bien moralmente, para entendernos, analizar o hablar sobre el rendimiento de un jugador o el torneo de un jugador de 13, 14 años? En formación yo estoy en contra de jugar y divertirse. Claro. Para mí, yo pienso esto. O sea, una vez llegas a cadete, juvenil, vale, ya hablamos en serio. Hasta entonces ves, juega y diviértete. Y luego, si tienes talento y quieres y llegas, perfecto. Claro, y según cierto contenido que publiques, puedes poner en un aprieto al niño. Sí. Falta tener una dureza mental que no todo el mundo tiene, y la exposición pública no es tan fácil de manejar. Tienes toda razón, esto que no había caído. Y personalmente, ¿qué tipo de básquet te gusta más? ¿NBA, estilo NBA o estilo europeo? ¿O FIBA? Mira, yo empecé a full con la NBA cuando me puse a ver baloncesto en serio. Estaba a tope con la NBA, pero con el paso de los años me ha ido pasando algo bastante curioso, que es que cada vez disfruto más del baloncesto. Sigo viendo NBA y sigo teniendo equipo NBA y sigue encantándome la NBA, pero cada vez me he ido centrando más en el baloncesto europeo, y cada vez me gusta ir viendo categorías más bajas, más imperfectas, para entendernos si quieres, pero cada vez más, un baloncesto cada vez más terrenal o más próximo.
Ya te digo, yo sigo viendo mucha NBA, pero a día de hoy lo que más me cautiva o lo que más me gusta es el baloncesto europeo, y si son juniors, lo que hablábamos antes, si son juniors o jugadores de estos jóvenes que aún no son profesionales o que ya empiezan a asomar la cabeza, casi que mejor que mejor. Sí, no, te entiendo. Yo disfruto más disfruté como un enano viendo las finales de la Euroliga, las del Madrid y las del Barça. Brutal la exhibición técnica y técnica que había. Y que los chicos, eso es lo que dices tú, me encanta verles los fallos que tienen, pero las ganas que ponen, y sobre todo cuando ves que se divierten. Cuando ves que un equipo se divierte, me encanta. Y esto cuesta verlo en los profesionales porque ahí se juega otra cosa, pero cuando los niños juegan y se divierten, se nota un montón. Eso está claro. Tú dijiste que empezaste esto así. Perdona. No, que totalmente, que tienes toda la razón, y antes decías algo con lo que estoy muy de acuerdo. Cuando decías lo de a partir de los 13, 14 años y tal, que no sé, es que hay una edad en la que, es decir, tenemos que aprender todos y hacer una distinción para que el baloncesto también no se acabe futbolizando, que es una cosa que se dice muchas veces a modo de tópico, pero es totalmente verdad, que es saber ver el espectáculo desde la valla y comprender que jueguen en la categoría que jueguen hasta que lleguen a estas categorías de cadete y tal, el espectáculo es suyo, es decir, que juegan básicamente para realización personal suya. Yo digo como padre entiendo que me gustaría que mi hija jugara en preferente. Vale, muy bien. Pero lo importante para mí es que se lo pase bien. Jueguen en preferente, en Inter, en A, en B, C o en escolar, me da igual. Y eso a veces hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de que el niño disfrute. Además, puede disfrutar jugando en una categoría patatera. Sublimar mi experiencia a través de que ellos hagan lo que a mí me gustaría que pasara, es lo que dices tú, es futbolizar el básquet. Y eso es un error que se comete más veces de la que me gustaría reconocer. Sí. ¿Y tú tienes formación de periodista o algo? ¿O todo el mundo, si alguien tiene ese gusanillo de ser periodista, puede colaborar con vosotros? ¿Cómo funcionáis vosotros como revista? Yo no soy periodista, estoy estudiando Derecho, estoy en tercer año de Derecho. Ostras, ya te preguntaré después cosas de abogado. Y bueno, sí, es decir, nosotros decimos o nos gusta creer que no hacemos periodismo, pero por una razón, que es que intentamos dar un enfoque analítico a nuestro contenido, y además tenemos una percepción de que el periodismo deportivo a lo largo de los últimos años se ha ido volviendo más y más pervertido, y es un concepto que incluso a estudiantes de periodismo que tenemos dentro del proyecto no nos gusta. Intentamos alejarnos de esto, nos movemos por un contenido atemporal, es decir, el otro día, por ejemplo, el Barça fichaba a Nigel Hayes, al de Zalgiris. No nos gustó, o no nos habría gustado publicar un artículo diciendo el Barça ha fichado a Nigel Hayes y los 4 datos que actualmente puedes publicar en Twitter, sino que intentamos escribir un artículo con el encaje ofensivo, el encaje defensivo y tal. Entonces, buscamos gente que tenga una perspectiva similar a la nuestra. Obviamente tampoco, es decir, sí que es cierto que tampoco faltamos al deber de informar, que es algo que hacemos en redes sociales siempre que sea necesario, pero buscamos gente que tenga esta perspectiva y sobre todo también ganas de ceñirse a 3 condiciones o 3 requisitos que ponemos, que son requisitos que desde nuestro punto de vista, el mío y el de Edu, que es la otra persona que lo lleva, benefician al redactor y a su bienestar. Y es que básicamente, como no tenemos una estructura profesional con lo que no podemos pagar, exigimos la temporalidad o el artículo escala el tiempo que le venga bien al redactor, es decir, que obviamente él sabrá si puede hacer más o menos, pero que se mueva por unos criterios temporales que le vengan bien a él. También libertad editorial total, que es algo que nos parece clave para que no aburramos o aborrezcamos lo que estamos haciendo. Y después, finalmente, también, y nos parece lo más trascendente, y creemos que no es algo que pase en todos los sitios, crear el contenido que a nosotros nos gustaría consumir. Si tienes estos 3 requisitos, si los cumples, tienes las puertas abiertas de Smasada. Perfecto, pues quien quiera participar, ¿a dónde se escribe? ¿En la web tenéis un contacto? Sí, en la web tenemos un buzón de contacto, y si no, nos pueden escribir directamente a info@smashada.cat.
Vale, perfecto. Has dicho la palabra analítica 3 veces. ¿Tú crees que la analítica está matando el básquet? No, yo creo que es un complemento. Obviamente depende del nivel en el que depende del nivel en el que la situemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, aplicar la analítica a la ACB, la Euroliga, la Leporo. Incluso... Asumo que analítica se aplica a los seniors, o sea, en categorías inferiores no se aplica analítica. Los seniors. Vale. ¿Te refieres a niveles profesionales? Sí, a mí como me venga alguien con el más menos, un niño de 9 años. No, es que el más menos ofensivo es menos 3. O sea, ¿en serio, de verdad? ¿Y qué hay? Yo he visto cosas así, he visto entrenadores que van con la tablet o con el iPad anotando las cosas y los que lo tienen presente y que después del partido hablan con jugadores incluso. Yo lo he visto. Pero vaya, de niveles profesionales... Sí, hablamos de profesionales porque si no voy a decir alguna cosa que tendría que editarla después. De niveles profesionales a mí me da la sensación que es algo que bien llevado lo enriquece. De hecho, me da la sensación que el problema de la analítica es más bien que es un concepto que se ha banalizado tanto que la gente ha perdido algo muy importante, que es la capacidad de contextualizar los datos, que es clave a la hora de ver las circunstancias de cada jugador y de cada equipo, y sobre todo de saber adaptarlos al contexto concreto de cada entrenador. Es decir, el baloncesto, como cualquier deporte, tiene que ser un híbrido entre lo que tú ves y lo que es palpable, ¿no? Lo que tú ves y lo que existe en los números. No es bueno ni dejarse llevar excesivamente por el ojo, porque puede ser que tengas mal criterio, ni fiarte exclusivamente de los números, porque, para ponerte un ejemplo muy tonto, en lo que tú seas más eficiente, puede ser que sea la propia limitación de tu equipo, que estés desestimando, que estés desaprovechando otros recursos, otros registros que simplemente no utilizas tanto. Yo creo que tiene que haber un término medio. Me da la sensación que el deporte, como todo en la vida, cada vez es más estudiado, cada vez tiene todo menos secreto, es decir, ya estamos a un punto en el que casi está todo inventado y tienes que saber usar la estadística y la tecnología a tu favor, porque básicamente es un motor que te puede llevar a un nivel más allá. Yo en baloncesto profesional, ya te digo, me parece que es una herramienta de potenciación. Te lo comento porque hay un documental en YouTube, mi inglés, que se llama The Decline of the Big Men, que explica por qué ahora no hay pivots poderosos en base a la estadística, porque estadísticamente hablando, teniendo más de un 36%, no hand-checking, es mejor tirar de 3. O sea, este dato analítico, que es cierto, ha cambiado el juego de forma tal que los centers no están, aunque si estuvieran y vieran jugadores de un nivel de 5 poderosos, podrían contradecir la estadística. Te preguntaba básicamente por esto. No sé si has visto el documental o sabes de qué va toda la temática, pero si no has visto es interesante de ver. O sea, de Patrick Ewing, Jabbar, Juwon, toda esta pandilla de thinkers que no saben jugar. El documental en sí no lo he visto, pero la cuestión de fondo es interesante y es un tema que se ha tratado mucho últimamente. Yo tengo la sensación que al final, mira, te voy a decir algo. Por ejemplo, lo del tema del pivot dominante, que creo que muchas veces se traduce en el uso del poste bajo en los pivots, precisamente en muchas ocasiones creo que acaba siendo esto. Se debe también a una evolución del baloncesto y actualmente ya no tanto la velocidad, por ejemplo, o el ritmo al que se juega, como la velocidad de ejecución y la cantidad de cosas que pasan en una misma posesión, invitan a que si tú pones el balón a un jugador de espaldas al aro, ralentizas todo lo que sucede y entonces la defensa ve que el ataque se vuelve más predecible. Yo pienso que obviamente no debe renunciar a que si tienes un pivot dominante le metas el balón en el poste bajo. De hecho, por ejemplo, los Denver Nuggets juegan una barbaridad de posesiones en el poste bajo para Nikola Jokic o los Philadelphia 76ers para Embiid. Y también dime. Jokic es que no es lo salto que es que tiene una visión de juego el condenado que déjalo correr, claro. Haz un contra uno, así sabes. Claro, es esto. No es un jugador del perfil, yo qué sé, te voy a decir uno de los pocos pivots clásicos de hace muchos años que conozco. No es el perfil de Dino Meneghin, por ejemplo, de ese jugador italiano que el único registro que tenía, según me ha contado mi padre, era que en el poste bajo era anotador, que no tenía capacidad para pasar desde el poste ni nada. Qué generoso. ¿Repartía hostias? No sabes. Tía, sí, estoy de acuerdo con tu padre, pero repartía, Sí, al fin y al cabo lo que manda es la variedad. Y ahora te decía ejemplos de NBA, Embiid, Jokic.
CSKA, por ejemplo, jugaba balones en el poste bajo para Milutinov, pero actualmente la corriente que más funciona en este área es que el baloncesto ha ido descubriendo que muchas veces igual es incluso más rentable darle el balón en el poste bajo a un exterior más alto que su par. Por ejemplo, en el Barça vimos que el año pasado en clásicos contra el Madrid, Calates o Hanga posteaban a la Provitola, por ejemplo, y en la NBA vimos también a Westbrook o jugadores de este perfil sacando provecho de su superioridad física. Es decir, dime. Por supuesto. Mi crítica no es tanto en cuanto que sea el 5 que haga que el postee, sino que muchos equipos se remiten a pasar poste bajo, lo dobla, lado contrario, esquina, triple. Y a mí esta repetición de estilo de juego, sobre todo en la NBA, es lo que me aburre. Yo echo de menos más variedad. O sea, que postee un base me parece perfecto. Luka Doncic postea mucho. Oye, fantástico, pues claro, postea. Pero que haya más variedad ofensiva. Claro, no es balón dentro, se cierran dos, sacas fuera, triple. Y esto es lo que a mí me cansa un poco de ciertos equipos, que me aburre bastante. Este tipo de básquet, de que entiendo que es el que hay, soy un abuelo, pues es lo que hay y ya está, pero... Sí, no, al fin y al cabo, claro, esto es cierto. Esto es totalmente como dices. Tienen que aprovechar en la NBA, bueno, hay una cuestión de dimensión de las canchas, que es mucho más difícil hacer ayudas en la NBA. Vimos la diferencia en los Juegos Olímpicos, que que los jugadores FIBA, los ejecutores FIBA tenían un problema en Estados Unidos, Lavin, Devin Booker y compañía, que les llegaba mucho antes el defensor de la ayuda desde el otro lado, era mucho más fácil frenar al poste que en la NBA, donde todo es mucho más grande, ¿no? Las dimensiones están maximizadas. Entonces, claro, bueno, pues buscas la manera de potenciar al ejecutor, a ese cañonero que tienen todos en el equipo, y bueno, pues a veces puedes caer en esta monotonía, pero es que al fin y al cabo es algo que ellos tienen tan a mano, es algo que, claro, ahí manda la eficiencia, sabes que esta jugada te va a funcionar 7 de cada 10 veces, que es muy difícil renunciar a ello. Como aficionado al baloncesto, ¿qué te gusta ver? ¿Un equipo que juegue a meter un punto más o un equipo que juegue que le metan un punto menos? No, a mí me gusta que jueguen a meter un punto más. Igual también no es solo en baloncesto, es decir, creo que es una manera también que tengo de entender la vida un poco, pero a mí me gustan los equipos que especulan poco, los equipos que tienen perfil ofensivo, y es una razón por la que, por ejemplo, el año pasado, viendo partidos del Barça, me ponía un poco nervioso. A mí me gusta que todos los equipos saquen todo su potencial y saquen a relucir todas las armas, todas las referencias que tienen. Pues, ¿qué más te quería preguntar? ¿Estudias Derecho? Ahora voy a hacer un salto brutal. El derecho deportivo... Dale. Es brutal la de pasta se está moviendo. Y te lo digo porque, o sea, me introduzco yo ahora. Sí que hago un podcast porque no tengo nada mejor que hacer, pero mi trabajo consiste en dar servicios de marketing y tecnología a una empresa una red de abogados internacional, que se llama Pragma. Y hacemos un poco de marketing. Y hablamos con gente, sobre todo de Brasil, que hace temas de derecho deportivo, todo con futbolistas y en Boston. Y es un pedazo de mundo que lleva ya unos años, pero que va a crecer que te mueres, ¿eh? Y con deportes muy raros, como el tema de eSports. O sea, es un pedazo de sector. ¿Te lo has planteado, ya que estás? Sí, a mí me gustaría acabar en el mundo de agencias y tal. Es decir, mi objetivo a largo plazo es acabar trabajando en algún equipo, en alguna agencia. Y si me metiendo de las agencias, el derecho deportivo me afectaría de lleno, ¿no? Tengo la sensación hasta cierto punto también que es un poco burbuja, para decirlo de alguna manera, por el tema tanto de las comisiones como de los intereses que mueve. Ahora, por ejemplo, el mundo de los eSports, que decías antes, está en auge, es decir, todo va creciendo y se puede ir invirtiendo. Bueno, pues, al final va a depender del seguimiento. Yo creo que va a depender del seguimiento, de la atención que siga generando el deporte y obviamente del talento, que esto es lo que menos me preocupa de los jugadores, porque cada vez salen jugadores mejores y el enfoque de los contratos es cada vez distinto. Ya vemos que en Euroliga muchas veces los jugadores salen vía rescisión de contrato, al no existir el concepto de traspaso, salen vía rescisión de contrato y entonces los agentes pueden meter su baza ahí, y en la misma NBA cada vez lo vemos más también, que son muy habituales los movimientos salariales de los equipos, los cortes, y luego al fin y al cabo lo que acaban mandando son tanto las comisiones como las influencias de las mismas agencias dentro de todo, por lo que yo creo que sí, que es un mundo que a día de hoy aparentemente aún no tiene límite, pero sí que es muy interesante, como comentas. Y ahora que estamos en tema de contratos, ¿cómo blindarías la Euroliga para que no le piquen jugadores de la NBA? Bueno,
Sí, exactamente. Porque ahora mismo un jugador de la Euroliga se enfada y se va a la NBA y punto, no hay nada que hacer. Que les hagan acuerdos me parece muy bien, pero ¿cómo es que se puede hacer al respecto? A ver cómo lo digo. Es que ¿ves? Aquí, por ejemplo, podríamos ahora abrir un debate muy interesante. Seguramente la medida más drástica y más fiable sería cerrarla, decir, vale, ahora estos 24 equipos, yo que sé, me lo invento, sí, pasan a formar una Euroliga inamovible, o igual con un ascenso y un descenso si quieres o lo que sea, pero 24 equipos que van a tener tal inyección de capital, con tal patrocinador detrás que va a meter mucho dinero. Y bueno, pues van a ser salarios. Vamos a ver, los últimos jugadores que se han movido de la Euroliga a la NBA han sido Mike James, que salió por un mínimo del CSKA para fichar por los Nets. Campazzo, que sí que es cierto que sacó más salario, pero también hay que tener en cuenta que formó parte de formó tanto de las taxas como de un movimiento de agentes argentinos que ya hemos visto que han llevado a muchos jugadores a la NBA en muy poco tiempo, como Deck y Vildoza. Uh-huh. Y por ejemplo, ahora el último caso, Rokas Giedraitis no se ha ido, y no se ha ido porque lo que le ofrecían es un rol menor que el que tiene en Baskonia. Y además, dinero más o menos lo mismo, $900,000 limpios, que aproximadamente es lo mismo que recibe en Baskonia, con un rol bastante más importante. Uh-huh. Yo creo que el camino es este. Si quieren blindar la Euroliga y que además puedan ir llegando jugadores que vayan a cobrar cosas similares con un estatus mucho mayor, cerrar la competición, poner patrocinadores. Al fin y al cabo, la Euroliga a día de hoy es una competición deficitaria, es un problema que tienen porque no está cerrada, básicamente, y asumir los riesgos que puede tener, bueno, pues que remontándonos a lo que hablábamos al inicio de la charla, pues puede ser un empobrecimiento del baloncesto formativo, un empobrecimiento de las canteras, un empobrecimiento de la Liga ACB, pero vamos, si al fin y al cabo a los equipos grandes, a los equipos que tienen más peso en la escalera jerárquica, es su propio beneficio y su propio bienestar, que es una cosa totalmente lógica en estos equipos que tanto dinero mueven, pues tienen que cerrar la competición y así se garantizarán pues contar con sus estrellas. Yo estoy de acuerdo con esto, pero entonces veo un problema. El Barcelona no tendrá casi ningún jugador de la cantera. O sea, Juanquis, Pau Gasol, ahora hay uno, pero ¿no se pierde un poco de espíritu tan europeo de mi equipo de la ciudad del Barça? ¿Soc del Barça? Porque no habrá nadie de Cataluña, serán todos de cualquier otro sitio. ¿No se perderá un poco o es el precio que hay que pagar por este cambio? Sí, es decir... Pero yo creo que esto es algo que actualmente ya existe más en la... Te voy a hablar ahora desde la política o desde la óptica del Barça que conozco yo. Uh-huh. Vamos a poner un momento en perspectiva las cosas. En la plantilla del Barça de hoy hay un solo jugador catalán, que es Sergi Martínez. Sí, de la cantera, vamos, el único que hay. Sí. Sí. El resto de los jugadores son esencialmente griegos, lituanos, hispano-montenegrinos, estadounidenses y tal. Y los jugadores que pueden subir ahora de la cantera son un mexicano, que es Gael Bonilla, Michael Caicedo, que es de Palma, pero bueno. Y por otra parte tenemos a Ibudian Kovaci y a James Nagy, que son dos jugadores africanos, ¿no? ¿Qué pasa? Tú si ahora quieres ir a buscar a un jugador nacional, un producto de la cantera que vaya a subir, que tenga serias probabilidades en los próximos 4 o 5 años, tienes que irte ya a Rafa Villar, que ahora va a empezar el primer año de junior, de juvenil, aunque ya jugó el ANGT con el Barça. Y luego la siguiente promesa que viene es un jugador que se llama Dayan Nessa, que tampoco está aquí, tampoco es un producto nacional, ¿no? Para entendernos. Yo creo que este concepto que tenemos, por cómo ha ido orientando su política de formación el Barça, ya no existe. Se ha dedicado a traerse talentos de otros rincones y desarrollarlos. Volmaro, Juan y Marcos, Branco Badio también me valen. Es decir, creo que es eso que dices de Soc del Barça, por ejemplo, pero podríamos hablar también de la Peña, ya no tanto del Manresa, porque el Manresa, por sus capacidades, sí que atrae mucho más talento local. Es más importante cuidarlo en la afición, que la afición no pierda ese vínculo con el equipo, que me da la sensación que se trabaja bastante bien, aunque se podría hacer algo mejor, que no los jugadores como tal, porque el Barça, igual ahora con el nuevo modelo y con Laporta y tal, sí que busca la manera de traerse más talento de aquí, pero yo creo que la Masía en cuanto a baloncesto, por ejemplo, no...
Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Te produce ese talento catalán, ese talento local. No, que creo que es una... Yo soy muy de la peña, entonces, que es que no, a menos alguien de la cantera hay. Pero bueno, sí. Entiendo que si quieres jugar a cierto nivel... La peña precisamente está bien, es decir, ahora mismo ha vuelto Guillem Vives, Ferran Bassas, van volviendo. Si quieres jugar a cierto nivel, hay lo que hay, no hay más. Claro. Entonces, no puedes jugar contra el CSK con canteranos. ¿Que te pueden salir 3 canteranos buenos? Vale, pero no tienes un roster de 8 canteranos que te aguanten en Euroliga. No, y el problema que veo es esto, es desconectarte de la afición. Entonces acabarás siendo, pues mira, pues te da bastante igual quién juega, tú eres del Barça, punto. No tienes la identificación pues con Juan Carlos Navarro, con Ricky Rubio. Que pierdes esto, ganas títulos, que al final es lo que cuenta. Y eso está claro. Y la segunda derivada, que esto ya pasa en la NBA, es la creación de los super equipos, que es lo que pasa con los Lakers. Sí, vale. Pues, hombre, yo no lo llamaría equipo, sino banda de famosos que probablemente no ganen nada, pero tienes el otro riesgo. O sea que esta balanza. Yo no sé cuál es la respuesta ideal, pero bueno, está ahí encima de la mesa. Supongo que la gente que vive de esto ya busca una respuesta. Sí, a la cuestión de los super equipos. Hay que partir de la base también que las cifras que se mueven en NBA son mucho mayores que en la Euroliga. Es decir, estos contratos de jugadores Westbrook, LeBron, Anthony Davis, se te van ahí 120 millones entre los tres, si no me fallan las cuentas. 120 millones entre 3 jugadores. Para entendernos, en la NBA empiezas a pagar impuesto de lujo, que es que por cada millón que te pasas de la cifra, pagas 6 adicionales de multa de compensación a partir de los 136, con lo cual acabarán pagando unos 60 millones de impuesto de lujo. Parece una locura, una barbaridad. Es decir, tiene un funcionamiento más allá de las cifras que mueve, diferente del de la Euroliga. En la Euroliga, obviamente, tanto el potencial inversor, el potencial de los equipos es menor, como también el caché o la retribución de los jugadores. Pero vamos, al fin y al cabo, funciona más o menos igual. Vamos a poner el caso del CSK ahora o del Barça de hace dos o 3 temporadas, ¿no? Este año han juntado a Svet, a Milutinov, a Tornique Sengelia. Van a seguramente, si no acaba en la NBA, también fichen a Kevin Pangos. Es decir, reúnen gran parte del potencial. Pueden hacer quintetos que seguramente tendrían a 5 jugadores que serían titulares en el resto de equipos de la Euroliga. Lo pongas en el que le pongas, o en el Barça la temporada pasada. Pero al fin y al cabo, en la Euroliga, creo que los equipos se mueven muy por ciclos cortos. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero sí. Es raro ver excepto a los rusos, excepto a los rusos, ya no te pongo ahí ni a Fenerbahce, porque Fenerbahce ahora mismo, el año pasado hace 2 cayó y ahora se ha vuelto a levantar. Pero es raro ver a equipos que se mantengan durante años y años y años en la cima. El único que lo ha hecho es el CSK, lo de EFES es transitorio, el Barça ya sabemos de dónde viene. Al fin y al cabo dependes de quién tengas detrás para invertir, y ahora la próxima potencia que viene es Partizan. Partizan tiene el dinero del gobierno detrás. Tienen hasta 2024, hasta 2024, esto se explicó el otro día en un vídeo de YouTube, y además es una información que te puedo dar también. Tienen el apoyo del gobierno, que bueno, pues de vez en cuando apoya tanto equipos de fútbol como equipos de baloncesto. Lo hizo en su día con Estrella Roja, y también en unos equipos tendrán de fútbol por ahí. Y vamos, pues dentro de 3 años lo mismo se van a la quiebra de nuevo, pero vamos, ahora tienen ahí dinero a fondo perdido para ir invirtiéndolo. Pues nada, oye, money talks, aquí no hay nada que decir, porque al final la gente que juega son profesionales, o sea, te puede gustar más o menos, pero te pagan el doble en otro sitio, te vas ahí. Eso está claro. Pues bueno, no tengo así nada más, o sea, podría estirar la entrevista más, porque hay temas que no hemos tocado, sobre todo temas de abogacía y estas cosas, pero era por el tema de básquet, pues sí, mi libreta de notas, pues oye, pues... Un placer conocerte. La gente que quiera leer de básquet, hablar de básquet, está en catalán. Esmaixada es mate en catalán. Ya sabe dónde estáis. Y muchas gracias por la paciencia, por lo que me has explicado. Y oye, que os vaya fantástico, en serio.
Nada, José, muchísimas gracias. Tú y yo sabemos lo que ha costado reunirnos, pero vamos, ha valido la pena. Y nada, tío, que un placer y espero que a la gente le guste. Y obviamente, pues eso, si nos quieren seguir, ya saben. Vale, perfecto. Ahora voy a pulsar el botón de fin de la grabación, ¿vale? Así estamos. Hey, what you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.